Y mantener con su Biblia ahí en este pasaje. Quisiera comenzar preguntando en este día maravilloso, ¿cómo les va con las leyes? ¿O cómo les fue con las reglas? ¿Te gustan las leyes? ¿Te gustan las reglas? Hoy quisiera preguntar también, ¿cómo te va con tus hijos con las reglas en casa? ¿Eres de poner muchas reglas? ¿Eres de pocas reglas? ¿Se respetan las reglas en tu casa? Tal vez seas de los que ponen muchas reglas en casa y tu casa más que hogar se parezca a un cuartel o se parecía a un cuartel. Y tal vez en tu casa todos son obedientes, tal vez todo está en orden. Y es que hay muchos que creen que si en la casa se obedecen todas las reglas al pie de la letra, ese es un hogar exitoso. Lo cierto es que no siempre es así. En este tipo de hogares, la gente o los hijos obedecen por miedo. Pero también muchos obedecen las reglas o las leyes en la sociedad y se porta bien, pero su motivación es el miedo. ¿Quién quiere ir a la cárcel? ¿Quién quiere sentir el chicote de papá? Es decir, la motivación detrás de la obediencia a las reglas o leyes es el miedo. Solo están esperando. El tipo de hijos que es creado en un hogar así, se ha comprobado que solo están esperando la mayoría de edad para huir de ese cuartel, para huir de ese hogar a la primera oportunidad. Y a veces se van con el primero que les ofrece algo diferente. Porque el motivo para obedecer es el miedo, y ese miedo quiere evitar el castigo, y la obediencia a la ley no es el amor. ¿Cuántos de ustedes en esta ciudad se empezaron a portar bien y a medir su estacionamiento con el metro para que quedaran 20 centímetros para evitar una multa? Y vaya que las multas crecieron en UMAS, ¿no? O sea, tu obediencia a la ley de tránsito no tanto es porque amas a la ciudad, sino porque quieres evitar el castigo, que es una infracción de muchos pesos. ¿Sí o no? Bueno, aquí todos obedecen por amor, ¿verdad? Respetan las leyes de tránsito. Es decir, podemos ver que en el corazón humano pueden haber diferentes motivaciones para obedecer la ley o las reglas. Lo duro, hermanos, es que en ese tipo de hogares, lo más duro es que el padre ve en su hijo a alguien digno de ser amado siempre y cuando cumpla las reglas. Pero el hijo ve a su padre como un tirano y mira a su padre como un jefe y él como un subordinado. Hay quienes hasta se cuadran frente a su padre, ¿no? Hermanos, esto me lleva a decir que hay obediencia externa, pero no desde el fondo del corazón. El corazón de ese hijo está lejos del padre, porque ha obedecido todo el tiempo. Sin embargo, está lleno de rencor, porque no se le deja pasar ni una. Porque cuando se le pasa una, lo que recibe es un castigo severo, y su espalda hasta allá está acostumbrada. El corazón de ese hijo está lejos del padre porque está lleno de rencor. En el fondo, un hijo que ha sido creado de esta manera se siente insignificante, se siente fracasado, porque nunca es demasiado para agradar al Padre. Pero por otro lado, muchos estarán pensando, qué bueno que yo no soy así en casa. Alguien podrá decir ahora, por eso yo no soy tan estricto, yo no soy como los de antes. Alguien podría decir en esta hora, a mí lo que me interesa es el corazón de mi hijo, y dice el psicólogo que si le pego lo voy a traumar.
Lo que llamamos en este sentido se llama libertinaje. Hermanos, hay hogares donde no hay reglas. Y si hay reglas, pues los hijos las ponen. Hay demasiada libertad. Porque se cree que los hijos deben cometer sus propios errores. Hermanos, hay muchos hogares donde hay muchos niños emperadores e hijos emperadores. Ellos traen marcando la pauta a sus papás. Y déjame decirte esto, esa es la epidemia del siglo XXI. La epidemia del siglo XXI se llaman padres permisivos. Padres que son igual, fíjense, ya no se diferencia entre el padre y el hijo, son iguales. Hay papás, hermanos, que parecen sus cuates o amigos de sus hijos, y por eso los hijos ya no tienen referente de autoridad. Ven a los padres como igual, y cuidadito si me tocas, Hay hijos que han demandado a sus padres en derechos humanos, y hay padres que están en la cárcel porque sus hijos los demandaron. Hijos que guían en el hogar, niños emperadores. Pero esos niños los vamos a hacer mucho daño, porque cuando salen de ahí, salen a la sociedad y van reclamando por la vida todos sus derechos. Ese tampoco es el camino. A los hijos que se les permite todo son la juventud de hoy. Una juventud desenfrenada, haciendo lo que ellos quieren. Pero escuchen esto, hermanos, la tasa de suicidios en México es de jóvenes que se han quitado la vida, y la mayoría de ellos vacíos, pero sobre todo la mayoría de ellos con un vacío de referente de una figura paterna. Pero dejemos de pensar un poquito en las familias. Pensemos en nuestra iglesia. ¿Cómo será nuestra iglesia? ¿Será una iglesia llena de reglas? ¿Será una iglesia llena de burocracia? ¿O seremos una iglesia con muchas libertades? Aquí cada uno es cristiano y cada uno va a hacer lo que quiera. ¿Cómo seremos? Lo que quiero decirte es que ninguno de los extremos es bueno. Ni demasiadas reglas, pero tampoco sin reglas. Por eso la Biblia en este mes nos está llamando a la centralidad del Evangelio. Por eso tenemos Gálatas, porque el Evangelio nos va a permitir mantenernos en el centro, no solamente en nuestras vidas. Escucha esto. El Evangelio me permite un equilibrio en mi vida, me permite un equilibrio en mi familia, y también me mantiene en equilibrio con nuestra iglesia. Lo que acabo de describirte, hermano, rápidamente, digamos que en teología le vamos a poner dos nombres: legalismo y liberalismo. Sin darte cuenta, el primer hogar que describí es un hogar legalista, y el segundo hogar que describí es un hogar liberal. Por eso me encanta una frase del pastor presbiteriano Sinclair Ferguson de la siguiente manera, y te la quiero leer: el liberalismo y el legalismo no solo es un tema de índole doctrinal, tampoco solo es una cuestión para teólogos o pastores. No es un tema doctrinal recóndito para tertulias o pláticas teológicas únicamente. No, es una gran preocupación pastoral, porque el legalismo y el liberalismo es una perspectiva que puede llegar a impregnar el corazón de una persona, y cuando tenga el corazón de un individuo, ese individuo lo va a impregnar en la totalidad de su vida. Entonces, yo puedo ser un legalista o puedo ser un liberalista, un liberal, no solo en un ámbito teológico, sino también en cómo educo, en cómo me relaciono con los demás, y también cómo estoy con Dios. Por eso, hermanos, quiero que nos enfoquemos en este texto. Pónganse de pie, por favor. Abramos nuestra Biblia y vayamos a Gálatas capítulo 3 y lleguemos con esta introducción
a este pasaje. Quisiera, hermanos, entonces que nos ubicáramos en Gálatas capítulo 3 y vamos a leer, hermanos, esta sección donde Pablo se va a enfocar versículos 19 al 29. Y lo vamos a leer de manera detenida en este momento, de manera alternada, uno yo y uno ustedes hasta el versículo 29. ¿Sale? Y dice la palabra de Dios: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Juntos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, el apóstol Pablo ha venido tratando todo esto a lo largo de su carta. Y después de que él ha explicado, él ha dicho: la salvación no es por la ley, la salvación es por gracia. Y cuando llegamos al capítulo 3, él comienza con una pregunta a esta sección. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Qué pregunta? Pablo ha estado guiando a la iglesia a despertar de su ignorancia y lo ha estado llevando a despertar del legalismo. Y Pablo, como vimos el domingo pasado en la tarde, lo ha hecho a través de preguntas retóricas. Pablo hace esto a través de estas preguntas, pero estas preguntas son una invitación a la reflexión, una invitación a analizar nuestro corazón. Las respuestas a esta pregunta son lo que el Señor refleja en el Evangelio. ¿Para qué sirve la ley?, dice Pablo entonces. La respuesta a esta pregunta da el bosquejo de nuestro sermón y quiero decirte los 3 puntos de hoy. Primero que nada, la ley sirve para mostrarnos el corazón. Somos pecadores. Pero en segundo lugar, la ley nos guía a Cristo. Y en último lugar, la ley sirve para recordarnos quiénes somos en Cristo. Esos son los 3 puntos del día de hoy. Espero que los compartas cuando llegues a casa. Comencemos con el primero. ¿Para qué sirve la ley? Los versículos 19 al 21, Pablo nos va a decir que la ley, en realidad, su propósito, la razón por la cual fue enviado, es para mostrarme cuán pecador soy. La ley, en vez de salvarme, me muestra cuán incapaz soy de obedecerla. Hermanos, cuando la ley aparece delante de mí, dice Lutero, es cuando veo el monstruo que hay en mí. Pablo dice de manera categórica: la ley no salva. Al contrario, la ley me muestra que soy un hombre incapaz de poder obedecer a los principios. Hermanos, por más reglas que nos pongan, somos incapaces de obedecerlas y cumplir todas. El propósito principal de la ley es mostrarnos el carácter del pecado. Y para esto yo quiero tomar
el pasaje paralelo del apóstol Pablo explicando su misma condición, y me encantaría que vayamos a Romanos, así como estamos, capítulo 7, versículos 7 al 14, y vamos a leerlo. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 14. Leamos, hermanos, de manera alternada, así como está en la pantalla. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí escucha esto, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Hermanos, pareciera ser que mientras más conocemos lo que es malo, más tentados a hacerlo estamos. ¿Les ha pasado? Dice, cuando la ley dice lo que es bueno y lo que es malo, es como que encendiera algo en mí. Hermanos, tenemos un corazón pecaminoso. Nuestra tendencia es hacer lo malo contrario a lo bueno. Y cuando la ley aparece, venido el mandamiento, cuando aparece el mandamiento, en vez de ayudarme, lo que hace es revivir en mí lo que yo siempre deseo hacer. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Hermanos, las leyes no son malas. Lo que está mal es mi corazón. Dice Pablo, la ley no es mala, pero esa ley me hizo ver que yo soy un culpable. Me mató, me mostró, en vez de salvarme, en realidad me demostró que yo no puedo cumplirla. Versículo 12, ustedes. Versículo 13. Dice Pablo, la ley no me puede salvar. La ley en realidad apareció para mostrar mi corazón. Y mi corazón, hermano, me muestra que soy incapaz de cumplirla. Entonces lo que es bueno en realidad se convirtió en malo en mí, pero no porque la ley en sí sea mala, sino porque soy incapaz de cumplirla. Hermanos, quisiera que veamos cómo Pablo va a cerrar esta sección. Seguimos, versículo 15. Atentamente, Pablo. Pablo dice, ya sé lo que debo hacer. ¿Cuántos aquí sabemos que tenemos que amar a papá y nada más le damos regalo el día del padre? O sea, ya sé lo que es bueno, pero hay algo en mí que no me permite hacer lo bueno. Es decir, la ley aparece para decirme lo que es bueno y malo, pero eso que no quiero hacer y que aborrezco, eso termino haciendo. Mejor hubiese sido que no hubiese aparecido la ley, ¿no? Versículo 16. Claro, la ley es buena en sí misma, pero cuando yo muestro que no puedo obedecerla, en realidad el problema, ¿quién es? Soy yo. Versículo 17. Hermanos, la ley aparece para mostrar que soy un pecador. Versículo 18. No puedes salvarte porque eres incapaz de obedecer plenamente, aunque sabes que eres hijo de Dios, aunque sabes lo que debes hacer, terminas haciendo lo que tu naturaleza es más fácil de hacer. Leamos todos el versículo 21 y vean qué dice.
Hermanos, Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me podrá liberar de este cuerpo que no puede obedecer lo que le pide el Señor? Al contrario, hermanos, Pablo entendió que era pecador, pero lo entendió cuando conoció la ley, y es lo que ha estado explicando en Romanos 3. Pablo dice, hermanos, no hay justo ni a uno. Si alguien osara pensar que es bueno, dice el Señor, ¿quieres tú pensar que eres bueno? Te voy a hacer un examen. Aquí está la ley. Y hermanos, cuando nos comparamos con la ley, nos vamos a dar cuenta que lo hemos infraccionado una y otra vez. Es como que el Señor me dijera, tengo pruebas. Cuando nos queremos justificar delante de Dios porque somos buenos, el Señor dice, eres bueno en tu pensamiento, pero déjame ponerte en el estándar para saber si eres bueno, ya que tú quieres. Tengo la ley, tengo pruebas. En ese momento nosotros agachamos la mirada y nos damos cuenta que, aunque algunas veces hemos obedecido un mandamiento, hay muchos otros mandamientos que no hemos obedecido. Hermano, mira el decálogo y hagamos un pequeño ejercicio. Y solo pensando en la segunda parte del decálogo, ¿has sido perfecto en guardar el día domingo? Pregúntense. Día del Padre, ¿qué tal has sido como hijo? ¿Has sido un hijo perfecto? ¿O tú nunca has entristecido a tus padres? ¿O en el día del Padre a tu padre? Sexto mandamiento, tú nunca has asesinado a nadie, ¿verdad? Pero Jesús dice que ese mandamiento también se puede romper cuando matamos con la mirada. Cuando guardamos un rencor en el corazón y cuando quisiéramos a alguien enviar y oramos, Señor, o te lo llevas o te lo envío. Aquí no sucede eso, ¿verdad? No hemos roto ese mandamiento. ¿Cuántos no hemos aniquilado a personas en el corazón? Mandamiento número 7. ¿Qué tal eres como esposo? ¿Eres fiel? Ah, sí, pero dice el Señor Jesús, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. ¿Qué tal eres como esposa? Le dices cuando llega a casa, mi Señor. No me agradezcan por esto, hermanos. ¿Tú nunca le has faltado el respeto a tu esposo? Te vuelvo a preguntar, ¿has obedecido la ley? ¿Nunca has fallado a tu matrimonio? Mandamiento número 8. ¿Nunca has robado? ¿Seguro, hermanos? ¿Habrá alguien aquí que nunca ha robado? ¿Qué tal si voy a pedir tu historial allá en Hacienda? ¿Qué tal si voy a ver tu historial crediticio? ¿Qué tal si hacemos un ejercicio, hermanos, sin ser legalista, a la lista de diezmadores de la iglesia? Dice el profeta, todo aquel que se quede con la 10ª parte le ha robado a Dios. ¿Sigue siendo bueno? No robarás. 9, este me encanta. No darás falso testimonio. ¿Verdad que en la iglesia de Dios con nosotros nadie chismea? ¿Verdad que cuando te llega un rumor tú dices, stop? No quiero que sigas hablando de eso si tú no estuviste ahí. Oremos. ¿Verdad que así hacemos en la iglesia, no? Somos bien espirituales. Porque decimos, a ver, reflexionemos en un texto bíblico. Tú le paras a los chismes a todos. O dices, give me more, give me more. Dame más. ¿Y quién estaba ahí? ¿A poco la hermana? ¿Y cómo iba vestido?
A ver, ya, esto está bueno, tú nos tomamos un café. Si no apareciera la ley, yo no sabría cuán chismoso soy. Pero la ley dice, no darás falso testimonio. El último, ¿nunca has codiciado? ¿Quién aquí nunca ha codiciado? No codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni la propiedad de tu prójimo, ni lo que tu prójimo recibe. Hermanos, ¿verdad que nosotros cuando los demás reciben bendiciones, nosotros decimos, gloria al Señor, qué bueno que Dios te ha bendecido, pero en el fondo dices, ¿y por qué a mí no? ¿Te das cuenta cómo la ley aparece para mostrarnos que en realidad somos malos? Somos pecadores. ¿Ves el propósito de la ley? La ley, hermanos, aparece para decir el segundo lugar. La ley aparece para decirme, hermano, no sé tú, pero cuando yo quiero ver realmente quién es mi corazón, no me comparo con otro. Porque cuando me quiero sentir superior, me comparo con alguien menor a mí, digo, no soy tan malo. Pero cuando me quiero sentir inferior, me comparo con alguien superior a mí y me siento pequeño. No te compares con los demás, compárate con la palabra. Y cuando yo llego a la ley, hermanos, me doy cuenta que soy un pecador y digo, miserable de mí. Las cosas que no quiero hacer esas hago, soy un pecador y no puedo solo. Cuando la ley, hermano, me desnuda, yo grito diciendo, sálveme alguien. Alguien necesita salvarme porque la ley me muestra cuán pecador soy. Y en ese momento aparece alguien que se llama Jesucristo y me dice, aquí estoy. Yo puedo salvarte de ti mismo. En ese momento yo caigo de rodillas y le digo, sálvame, porque soy un pecador. Soy un pecador desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mi pie. Si la ley no hubiese aparecido, me sentía bueno. Por eso Jesús fue catalogado como amigo de los cobradores de impuestos. Me encanta y se me enchina la piel porque a Jesús le llamaron amigo de los pecadores. Porque solo cuando el pecado te sepa amargo, la gracia de Jesucristo te sabrá tan dulce. No puedo abrazar a Jesús hasta que yo no entienda que soy un pecador con un germen en mi interior que puedo llegar a ser el peor. Y Jesús dijo, yo no vine a salvar a los buenos. Los buenos no tienen necesidad de médico. Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, hermanos, la ley, dice Pablo, apareció por causa de la transgresión. Pero en segundo lugar, versículo 21 al 26, Pablo dice, la ley cumple su propósito cuando me apunta hacia Cristo. Dice, y quiero llevarte a otro pasaje, Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Pónganse de pie. Antes de leer este pasaje, déjame decirte que es mi pasaje favorito. Si algún día te preguntan ¿cuál es el pasaje favorito de tu pastor? ¿Cuál es? Romanos 3, 21 al 26. Dígalo conmigo. Romanos 3. Casi quieren a su pastor. A ver, 1, 2, 3. Bueno, no mejoró. 1, 2, 3.
Puedes sentarte. Pablo dice, en segundo lugar, la ley es un ayo. La ley es una nana, una nodriza. No te puede salvar. Pero la ley te ayuda para mostrar que necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. La ley es un ayo que te va a encaminar a Cristo. Ahora, dice Pablo, pero aparte de la ley, se ha manifestado, y escucha esto, otra justicia. Y esa justicia es por medio no de la ley, sino por fe en Cristo, para los que creen en Él. Y yo pregunto, si acabo de reconocer que soy un terrible pecador, y conforme a la ley yo me merezco 2 infiernos, pero de pronto aparece Cristo y con abrazarme de Él ya soy salvo, ¿así de fácil? ¿Así de fácil se borra mi cuenta? Solo porque creo en Él, dice Pablo, soy declarado justo. No tan rápido, amigo. Observa detenidamente. Fuimos justificados gratuitamente por medio de la redención en Cristo. En la doctrina bíblica leemos una palabra y esa palabra es redención. Y tan pronto, mis amados, como la leemos, brotan gotas de sangre en mi rostro. Porque la palabra redención nos lleva a la imagen de un cordero degollado. Vean en el versículo 25 el amor del Padre. Estamos en Romanos capítulo 3. Y escucha el corazón del Padre, a quien Dios puso, a quien Dios el Padre puso como propiciación. La palabra propiciación es una imagen de un cordero que es degollado. Tiene que ser cortado por el cuello para que la sangre sea derramada. El Padre está poniendo a su propio Hijo. Está derramando su ira sobre su Hijo para manifestar su justicia. Este es el corazón del Evangelio. Dios es juez, pero también es amor. Si Dios pone a un pecador en el cielo sin castigar su pecado, es injusto. Dios pone a un pecador en el cielo sin castigar su pecado, es injusto. Pero si Dios no salva a un pecador, tanto en el corazón del Evangelio se cumplen las dos cosas. Dios es justo porque tiene que castigar el pecado, pero es amor porque el pecado es castigado en la persona de su Hijo unigénito. Es decir, el propio Padre lleva a su Hijo a la cruz. Lo vimos el domingo pasado. Lo hace un maldito para que su propio Hijo reciba el castigo que tú y yo habíamos ganado. Y no solamente, hermanos, pecábamos, nos encantaba pecar. Nos alejamos de Dios y no nos importaba cada vez más. Hay veneno de aspi debajo de su lengua. No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque nuestra naturaleza es como la de un cerdo que lo bañas, lo cepillas, le sacas, no sé si sea cera en sus oídos, lo bañas, le pones perfume y lo quieres acostar al lado tuyo.
pero cada vez que Él vea cieno, Él va a venir y se va a revolcar ahí. Ese éramos tú y yo. Y Jesús cargó en la cruz con todo lo que yo me había ganado. ¿Te das cuenta cómo querer agradar a Dios por mis propias fuerzas es inútil? Pero hubo uno que sí, y se llama Jesucristo. Sin embargo, Pablo dice, para tú aceptar ese intercambio, necesitas fe. Necesitas poner fe en Jesucristo. Y hermanos, cuando yo deposito mi fe en Jesucristo, en ese mismo instante la justicia de Jesucristo me es imputada. La fe es el instrumento para que Cristo me impute su justicia. Y en ese momento me libre de mi condena. Por eso Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, la fe salvadora es aquella que cree que yo merecía morir en la cruz del Calvario, porque yo era un pecador, y la ley lo testifica. La ley me demuestra todos los días que yo soy un pecador. Veo en el semáforo amarillo y en vez de detenerme, ¿yo qué hago? Bueno, yo creo que no todos, ¿no? Pero dicen que en México es el único lugar donde ven amarillo y la aceleran más rápido, ¿no? Lo que te quiero decir es que nadie aquí puede decir que no es pecador. Pero la fe me hace ver, escucha esto, me encanta esta frase: soy terriblemente pecador, pero soy asombrosamente amado por Jesucristo. Y esa es la dualidad del Evangelio. Hermano, quisiera que vayamos nuevamente a Gálatas, y quiero que por favor leamos el versículo 27, todos juntos. Versículo 27, Gálatas capítulo 3, versículo 27, 1, 2, 3, fuerte. El pago para nosotros al creer en Él es su justicia. Su justicia nos es declarada, y Pablo dice en Romanos 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Ya no hay ninguna condenación sobre nosotros, hermanos. Éramos tan viles, pero cuando creemos en Cristo, ahora tenemos unas vestiduras blancas. Se nos ha quitado el traje de prisioneros. Ahora tenemos en nuestra frente un sello que dice: eres hijo de Dios, amado inmensamente por mi Padre. Hermanos, tenemos la vestimenta de Cristo. Escucha esto, esta es tu identidad. Tu identidad es que eres un hijo vestido con vestimenta real, solo por la fe en Cristo. Por eso Juan dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Qué maravilloso es saber que hoy el Padre me ve en Cristo como un hijo amado. Y hermanos, esto me lleva al tercer punto. La ley me toma en sus brazos y me arroja al brazo del verdadero Salvador, Jesucristo. Pero en tercer lugar, hermanos, y último, la ley me recuerda que soy un hijo de Dios. Leamos Gálatas versículos 28 y 29. Capítulo 3. 1, 2, 3.
Vean lo que dice el versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Versículo 26. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermano, somos hijos de Dios. En este contexto, Pablo nos dice que somos no hijos de la ley. Algo que Pablo nos quiere recordar enfáticamente es que si algo la ley te va a hacer recordar es que eres un hijo de Dios. Pero en este contexto nos va a recordar que somos hijos de Abraham. Hermanos, la ley nos recuerda que ya no estamos bajo un amo tirano. La ley nos muestra y nos puede llevar a pensar que estamos bajo un tirano. Pero cuando Cristo viene y vive la ley, ahora vemos que la ley nos hace sentir que estamos bajo un Padre. Por eso en todo el capítulo 3, Pablo nos va a decir que somos hijos de Abraham. Ese cantito que todos sabemos. Es una verdad increíble. Los hijos de Abraham no solo son los descendientes judíos, sino los que creen en el hijo de la promesa, que en realidad es Cristo. El hijo de la promesa no es Isaac, sino Cristo. Pero hermanos, Pablo cierra diciendo y dice: quiero que recuerdes quién eres. Eres un hijo y tu padre es Dios. Y ese padre es tan amoroso porque te lo acabo de describir. Envió a su propio hijo para que tú ahora vuelvas al redil. Hermanos, si estamos en Cristo, somos linaje de Abraham. Porque Abraham en realidad es el padre de la fe y no de las obras, lo vimos últimamente. Somos herederos según la promesa. Pero Pablo cierra diciendo que para obedecer la ley desde el interior, en realidad la motivación no es el deber, sino el amor. ¿Te das cuenta de eso? Yo no voy a poder obedecer la ley de una manera correcta hasta que no entienda quién es mi Padre. Hermanos, en Cristo ya somos amados por el Padre. Por lo tanto, ya no obedecemos para ser amados. ¿Te das cuenta de esto? Sino que obedezco porque ya soy amado. Ve el cambio que hay ahí. Hermanos, el evangelio me permite obedecer los mandamientos por amor. El legalismo dice: voy a obedecer para ser aceptado por mi Padre. Pero hermanos, yo ya soy aceptado en Cristo. Por lo tanto, hermanos, dice la palabra: te amamos porque tú nos amaste primero. Hermano, yo te preguntaría en esta tarde: ¿por qué obedeces? ¿Por miedo? ¿Por deber? ¿Por agradar a Dios? ¿O obedeces porque le amas, porque Él te amó? Enseñémosle a nuestros hijos que la obediencia a nuestros principios en casa es por amor. Ahora yo les preguntaría a ustedes, padres, Día del Padre, ¿por qué ponen principios en casa? ¿No es cierto que lo que nace de nuestro corazón para nuestros hijos es porque los amamos? Dice la palabra que el que no usa la vara en realidad no ama a su hijo. ¿Te das cuenta de eso? Pero lo que tu hijo debe entender es que tú serías capaz de entregar tu vida por ellos. Yo no sé tú, pero yo daría mi vida por mis hijos. Debemos enseñarle a nuestros hijos que la obediencia es por amor. Así que hermano, ponte de pie en esta hora. Ponte de pie. Y quisiera que cerráramos cantando en esta hora. Pero sobre todo quisiera que recordaras que nosotros obedecemos la ley porque amamos a Dios. Jesucristo dijo: al que me ama, mis mandamientos guardará. El que me ama, mis mandamientos no le son una carga. Hermano, obedece y ama a Dios, no para agradarlo, porque ya eres amado. Obedece y vive para Dios, por lo que ya eres. Eres un hijo inmensamente amado.